¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Conor McGregor perdió por primera vez en su carrera en la UFC por nocaut, más allá de que tenía ya varias derrotas, pero esta ha sido crucial. Perdió por la vía rápida, sin excusas, en el segundo asalto contra Dustin Poirier. ¿Y qué importancia tiene esto en un canal de boxeo cuando estamos hablando de la UFC? Tiene mucha importancia y es bueno destacarlo y crear este video simplemente para ponerlo sobre la mesa de la discusión pública. Porque necesariamente cada vez que alguien habla de los graves errores que se cometen en el boxeo, la primera analogía que los fanáticos colocan sobre la mesa es esa diferencia entre cómo se maneja la UFC y cómo se maneja el boxeo profesional. Y este es un claro ejemplo. Lo que está sucediendo en este domingo y lo que ustedes vieron en ese enigmático gráfico de la presentación de este video es una clara muestra de esas diferencias abismales que transforman a uno en una competencia real y el otro en una competencia irreal. Porque el mismo día en el cual Conor McGregor asume su derrota, un hombre que está acostumbrado a no asumir nada, a salir a gritar cualquier cosa contra los rivales, asume la derrota, reconoce los méritos de su rival y al mismo tiempo que la UFC hacia adentro seguramente se lamenta a ver el resultado de esta pelea, porque necesariamente Conor McGregor es uno de sus pocos activos que le está dando buen dinero. Es un hombre que iba en camino a otras peleas que iban a generar más dinero para UFC. Que mantener todo ese imperio de artes marciales mixtas le cuesta evidentemente mucho dinero. La derrota de Conor McGregor es un lastre muy fuerte, una herida muy grande a la economía de la UFC y del propio Conor McGregor, que después de esta pelea tenía ese circo multimillonario contra Manny Pacquiao, que ahora evidentemente va a quedar en peligro. Sin embargo, Conor McGregor no puso excusas. Y lo más importante, no tuvieron miedo de afrontar esta pelea sin reglas. Es decir, con la posibilidad evidente de perder como ocurrió. Perdió. No hay excusas, no hubo miedo y definitivamente Conor McGregor en sus primeras declaraciones nos da una muestra de eso que reclamamos siempre del boxeo. Que el boxeo asuma los riesgos y coloque a los mejores contra los mejores, evitando las reglas, evitando las cláusulas y definitivamente ofreciéndole a los fanáticos que gastan dinero en ver estos eventos, peleas reales donde no se sabe quién va a ganar. Porque si bien era favorito McGregor, ganó Poirier y lo hizo de la mejor manera, con una excelente actuación, como lo dijo el propio McGregor. Y vean ustedes dónde se confrontan las incongruencias de este deporte, al mismo tiempo que McGregor hace su descarga felicitando a su rival. Por el otro lado, el Consejo Mundial de Boxeo publica en su página web un profile del próximo rival de su artificial campeón de las 168 libras. Un Canelo Álvarez que recibió el título de regalo y por un decreto, y porque él mismo lo exigió. Vamos a ser claros, él exigió ese título cuando él no tenía ni siquiera que haberlo peleado, porque definitivamente en agosto él reclamó ese título, le dieron una subasta, estuvieron 3 veces esperándolo que saliera de sus juicios con DAZN y ni siquiera lo dejaron pelear contra el eventual mandatorio de ese título, el primer elegido que era Avni Yildirim, y se lo dieron en esa pelea apócrifa contra el británico Callum Smith. Y vean ustedes lo que es esa narrativa irreal a la que también se asocia el Consejo Mundial de Boxeo, que colocan un profile en su mera portada de su página web justificando los méritos que eventualmente podría tener este turco Avni Yildirim, poco menos como si fuera una suerte de peleador épico del pasado que llega a enfrentar al gran favorito, porque no tienen empacho, no tienen vergüenza ni siquiera de colocarlo en la situación pareja. Dicen, él no es favorito. O sea, ya asumen que va a ganar Canelo Álvarez en el mero comunicado que hoy colocaron en la página, en la primera página de su página web. Y no felices con eso, con aquello de justificar a ese rival que le están colocando a un campeón que no debería ser campeón. Además de todo eso, están obviando información muy importante,
Porque cuando hablan de que fue a pelear contra Anthony Dirrell, en una pelea que según el Consejo Mundial de Boxeo, si la pelea sigue, hubiera ganado el turco cuando había dos jueces que lo tenían perdiendo, además de entrar en un territorio que es totalmente ajeno, obvian información muy importante. En primer lugar, no aparece en ese profile el rival anterior a Dirrell, que tuvo a Amnij Yildirim y que le permitió ganar el título internacional del CMB, un título que fue el boleto para pelear con Dirrell. Ese título lo logró contra Lolenga Mok, un congoleño nacionalizado dinamarqués, retirado de 46 años y contra quien peleó por el título internacional en una pelea que incluso fue polémica porque la ganó, reitero, contra un rival retirado, la ganó por decisión dividida. Y por si eso fuera poco, para llegar a esa pelea por el título internacional, este Amnij Yildirim venía de enfrentar a un dominicano con apenas 3 peleas ganadas. Me refiero a José Rodríguez Helvencia. Ahí tienen el resumen de Helvencia, de Rodríguez Helvencia. 3 peleas ganadas, apenas 31 peleas perdidas. Rodríguez Helvencia fue el rival anterior a Lolenga Mok. Esos dos rivales se enfrentó Amnij Yildirim antes de ir a pelear por el título contra Anthony Dirrell. En definitiva, esa información no está en el profile. Crearon una biografía épica del gran rival que va a enfrentar Canelo Álvarez ahora el 27 de febrero. Un Álvarez que no debería ser campeón contra un rival que no debería ser mandatorio. Y vean ustedes, esa narrativa aparece al mismo tiempo que del otro lado, en la UFC, el gran rival en términos mediáticos del boxeo profesional, el gran perdedor, el hombre que todos esperaban que ganara porque el negocio depende de eso, asume una derrota y se comprueba de que allí las competencias son reales. Y de este lado lo está mostrando hoy, el mismo día, el CMB, que las competencias son irreales. Eso es lo que criticamos, eso es lo que vamos a seguir cuestionando. Y aunque exista una masa de aficionados que dentro de su inocencia siguen creyendo el cuento, nosotros no lo vamos a creer y vamos a seguir colocándolo en el debate público. Sin ser jueces, sin ser abogados, sin ser fiscales, con la única finalidad de que cada aficionado se pueda nutrir del lado bueno y del lado malo y tenga la posibilidad de crear su propio criterio, porque en esto ese es el punto, tener el propio criterio sobre algo que rompe los ojos, la irrealidad de una competencia artificial que está empujando el boxeo a partir desde las alturas, como lo está demostrando el Consejo Mundial de Boxeo, y esa cachetada sin mano que nos da la UFC cuando pierde el gran favorito, pierde el hombre que está empujando el negocio y sale simplemente a reconocer que perdió bien y a elogiar a su rival. Por eso le decíamos en el gráfico, esto fue sin miedo y sin excusas. ¿Cuánto habrá para aprender de este tipo de competencia aquellos que no han comprendido que están matando a este deporte que tanto amamos, como lo es el boxeo profesional?